A ver si Ramoncito nos guía en oración, por favor, para Oramos. empezar. Sí. Señor, una vez más agradecidos, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos haces un espacio, Dios, porque queremos aprender más de tu palabra, Dios. Averiguar, entender, Señor, lo que padecieron los antiguos cristianos, Dios, y aplicarlas en nuestra vida. Ese es el propósito. Trajiste salvación, vida eterna y queremos ganarla, Dios. Ganarla porque sabemos que estamos expuestos a muchas cosas y podemos caer, retroceder de repente, Dios, porque nos rescataste de una vida pasada, pero ahora, Señor, somos empeñosos en querer perseverar en tu palabra para lograr el propósito. Viniste y diste la vida por cada uno y a esa queremos llegar, Dios. Hay salvación y vida eterna. Fortalécenos, Señor, con tu palabra para poder conseguir ese objetivo. Y utilízanos, Señor, también para llevar mucha gente que aprenda de ella, Señor, sabiendo que tú eres quien añade los miembros a la iglesia, pero somos siervos tuyos y embajadores también para llevar tu palabra. Gracias por este tiempo, por Julio, por su tiempo, Dios, de poder compartir lo que él sabe y poder enseñarnos, Dios, y a todos los que puedan ingresar a este medio de comunicación, Dios, para que puedan también aprender, que tengan las ganas, el deseo eh, de aprender más, Dios. Gracias te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ujú. Bueno, el capítulo 3 se ha ido desarrollando y digamos que la temática principal eh, es un llamado de atención a los judíos cristianos, ¿no? Porque estos son judíos cristianos, que están teniendo dudas de continuar, quizás, o de regresar al judaísmo, por A o B razones, eh, Ujú. que la salvación, o sea, todo lo que consideramos nosotros como ganado, ¿no? Al momento de que creemos, nos arrepentimos, nos bautizamos, ¿no? Y en cierta forma andamos en el camino de Dios, pero eso no es suficiente si es que no hay una perseverancia, ¿no? Si no hay un proceso eh, firme, sincero, continuo hacia la santificación, ¿no? Entonces eh, va a terminar el capítulo 3, o sea, lo que vamos a ver ahora y que ya hemos visto un poco la semana pasada, que va a cerrar la idea. Y no solamente va a cerrar la idea, sino que el capítulo 4 va a continuar un poco con esa idea, ¿no? De perseverar, de cuidado, de que se puede perder lo que hemos ganado, ¿no? ¿No? Lo cual ya es uno de los muchísimos textos que encontramos en las escrituras de que nos van a decir, eh, se pierde la salvación si no perseveras, ¿no? Se pierde, ojo, ojo, cuidado, ¿no? No es que no es ¿cómo se llama? Lo que tú ganes sea, o sea, la salvación sea pues, ahora y para siempre, ¿no? Sí, entonces vamos a renuevo un poco analizar el texto que tenemos acá. Ya, que nos tocaría ahora del 12 al 19, ¿no? Que es un análisis en realidad breve para empezar el capítulo 4 ya un poco eh, ya más entendiendo lo que quiere decir Ujú. Ujú. lo que quiere decir con la idea de la perseverancia, ¿no? Entonces voy a compartir acá en pantalla, ¿no? Entonces teníamos, y lo vamos a leer, Reina Valera 60, porque es creo que el punto de vista más claro. Si tenemos alguna duda, acuérdense ustedes que de la Biblia de las Américas tenía estas en mayúsculas como llamándonos a la atención, ¿no? Y vamos a encontrar ese tipo de escritura a lo largo del libro de Hebreos, ¿sí? Porque acuérdense que este no solamente es el eje no es solamente exegético, o sea, porque acá va a haber mucho análisis de textos del Antiguo Testamento, sino también el eje de esto es de exhortar, ¿no? Entonces tenemos el texto en Reina Valera del 60, Hebreos 3, de 2 al 19,
Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, ¿no? Si lo vemos en la contemporánea, un poco trabando un poco el lenguaje, en realidad el mensaje es el mismo, pero en lenguaje más actual. Dice, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso o incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos lo primero que tenemos que hacer es no provoquemos a Dios, ¿no? Pero a ver, estamos leyendo desde el del 12 al 19, ¿no? Entonces, primero, entonces, cuiden, ¿no? En la Reina Valera del 60 dice miren, ¿no? En la Reina Contemporánea dice cuiden, ¿no? La existencia a mirar, como dice la Reina Valera, o a tener cuidado, muestra que esta carta es más que un tratado teológico, es un sermón, ¿no? Cada tema doctrinal que se presenta es balanceado como una amonestación. En este caso, la forma imperativa muestra la naturaleza crucial de esta orden, ¿no? El Espíritu Santo hizo referencia en Salmos 95. Este pasaje, este capítulo 3 hace exégesis del Salmo 95 en su mayoría, ¿sí? A los eventos de Cades Barnea, ¿no? Durante el regreso de los espías que observaron la tierra prometida, ¿no? También encontramos esto en número capítulo 14, ¿no? Vemos que en este evento varias advertencias para que entendamos y apliquemos hoy, ¿no? Número 1, los cristianos corren el peligro de la apostasía, ¿no? Esto es, podemos caer. En segundo lugar, este peligro surge de la incredulidad, ¿no? El descenso a la apostasía no ocurre meramente por rechazar mentalmente ciertas verdades. Obviamente uno podría retener algún elemento de la fe y aún no ser lo suficientemente fuerte como para evitar la apostasía. La fe en Hebreos implica esperar con expectativa el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta fe no retrocede bajo presión. Involucra las emociones del corazón y una aceptación inteligente de la verdad. La incredulidad que se menciona en el versículo 12 es un rechazo deliberado a creer, ¿no? O sea, es voluntario, ¿no? Para que sea, en este caso es, yo decido no creer, ¿no? Por A o B motivos, ¿no? La incredulidad conduce a un corazón endurecido.
El corazón en el Nuevo Testamento involucra a la mente o al intelecto, como también a los pensamientos, la voluntad y los sentimientos emocionales. Hay un pasaje de Mateo que dice, ¿no? Ama a tu Señor con todo con todo tu corazón, toda tu mente. No sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Sí, Que dice Jesús. O sea, quiere decir que no solamente es la fe, ¿no? Eh, el creer no solamente es un acto de corazón, ¿no? O sea, de corazón como lo entendemos hoy, ¿no? O sea, un acto sentimental, sino que implica usar también tu mente, tu intelecto. O sea, usar el cerebro, o sea, no solamente el corazón, también implicaría usar el cerebro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decir esto? Porque cuando uno cree de corazón, entonces tu fe no está bien, o sea, de corazón, como digamos, como lo entendemos hoy, ¿no? O sea, es como cuando uno está enamorado, ¿no? Si uno solamente tiene cimentado en los sentimientos, ¿no? Y no en conocimiento, esa relación, en cuanto se va el enamoramiento, se termina, se ¿no? acaba. Se acaba, ¿no? Entonces, pero cuando uno está enamorado de esa persona, porque no solamente me gusta, ¿no? Porque me gusta esa persona, me estoy enamorado, sino que veo y analizo y estudio ciertos atributos que me dicen, bueno, sí, esta es una persona ¿no? En la cual puede tener una relación, porque es cristiana, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya no solamente usé el corazón, usé mi pensamiento, ¿no? Usé mi intelecto para Ujú, para yo seguir ese camino. Entonces, igual es la fe, ¿no? claro. Ustedes van a leer mucho el corazón, ¿no? Usen corazón, pero el corazón, desde la óptica del Nuevo Testamento, implica usar también la mente o el intelecto, ¿no? Entonces vamos el llamado del autor a resguardar el corazón, ¿no? Entonces ya lo debemos de leer con otra óptica, ¿no? O sea, porque en 3.1 el autor de Hebreos nos llama a resguardar el corazón, ¿no? Como el llamado urgente a darle consideración a Jesús o pensar seriamente en él, ¿no? La incredulidad proviene de un corazón malo. El incrédulo no es solamente alguien mal portado, ¿no? Es alguien malo. O sea, la palabra griega es alguien, o sea, ¿cuándo es alguien realmente malo? Cuando peca, no, o sea, no podemos decir, porque todos seríamos malos, ¿no? Entonces entraríamos como alguna vez Lutero pensó, ¿no? Lutero dijo, toda la humanidad se ha corrompido, ¿no? Entonces tiene que estar en constante, no es que seamos malos así de per se, nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, pero no somos pues malos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir malo? Es desear hacer maldad, ¿no? ¿No? Entonces, cuando una persona desea pecar, desea hacer lo malo, ese corazón está enfermo de pecado y obviamente esa persona, su incredulidad aumenta, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, como algunas doctrinas cristianas o cristianas entre comillas quieren decir que uno nace malo, ¿no? Entonces, cuando uno nace malo, entonces es una cuesta abajo, ¿no? O sea, desde nacimiento va a ser depravado total, porque van a escuchar esa famosa frase, el hombre depravado, ¿no? Y Ujú, sobre todo se escucha eso mucho en iglesias bautistas que son de corte calvinista, ¿no? Entonces sí van a escuchar el hombre depravado, ¿no? O sea, ¿qué quiere? Porque ellos creen en la predestinación de que hay hombres que nacen malos, pecadores, y hombres que nacen buenos, y los buenos son los que reciben el llamado irresistible de Dios, pero no es así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El calvinismo dice, el hombre peca porque nació pecador, ¿no? Pero ya vemos que no es así, ¿no? O sea, todos estos textos, este capítulo general, no quiere dejar en claro que no nace un hombre pecador, ¿no? El versículo Y a 12 Caín, tiene, y a Caín, ¿qué calificativo se le da a Caín? pero Caín nació pecador o se hizo pecador. ¿Se hizo pecador? Me imagino, no, pero se hizo bueno, porque no es que nació, ¿no? Sí, se supone que el Señor hizo perfecto todas las cosas. Mm. Sí, sí. claro. ¿Mm? El tema de Caín es que
ahí hay, o sea, él obedece, o sea, cuando él dice, él ofrecía, ¿no? Pero en su corazón de Caín, pues, fue albergando, Ujú. como decimos acá, ¿no? Fue albergando, si tú no tienes una fe cimentada, si tú crees que, si tú tienes sentimientos equivocados, Así Ah, es. entonces, pero eso no es que nazcas así, No. no, ¿no? Ujú. Entonces, eso la elección, eh, en este caso. es la relación que tienes tú, que cómo desarrollas tú tu relación con Dios, cómo desarrollas tu relación con los demás, ¿no? Cómo es esa construcción mental que tú haces de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente, vamos a poner, la construcción mental de decir, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo es bueno. Eso es una construcción mental que se hace muchos cristianos y muchas personas para atacar al cristianismo, ¿no? Que si uno no, como les digo, si uno no usa no solamente el corazón, sino usa el intelecto, evidentemente tú vas a creer eso, porque tú ves en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en este pasaje, ¿no? de 40 años en el desierto, ¿no? ¿Por qué? Porque desobedecieron, ¿no? Pusieron a prueba a Dios, ¿no? Entonces Dios decide castigar los 40 años y esa generación en 40 No. años muere y no entra a la tierra prometida, ¿no? Qué Sí. malo es Dios, ¿no? O sea, lo saca de Egipto para morir en el desierto como cualquier cosa, ¿no? Y pasajes así vamos a encontrar. Pero el Dios del nuevo es bueno porque viene Jesús, nos habla de amor, ¿no? Y la gracia, y que, ¿no? Cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, ¿qué nos daría pensar si no hacemos un análisis, si no pensamos o no estudiamos o no analizamos las escrituras como debe ser? Pues vamos a caer en esa conclusión de que el Dios del antiguo es un Dios malo, castigador, asesino, y el del nuevo no. ¿No? Pero cuando analizamos bien las cosas, es el mismo Dios, ¿no? Sino que en vez de aplicar, ¿no? Su justicia de manera directa, la va a aplicar cuando nosotros tenemos la gracia para poder aplicar según lo que hagamos en nuestra vida terrenal, este, aplicar ¿no? Su misma escala, su misma vara, misma justicia, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento también hay casos de que aplicó también la del antiguo, ¿no? O sea, que se murieron ahí nomás, ¿no? Y mal no Ah, sin ir muy lejos, ¿no? Tenemos a Ananías y Zafira que murieron ahí nomás, ¿no? ¿No? Entonces, hay que usar, ¿no? Eh, también, como les digo, el pensamiento, ¿no? Caín no nació malo, pero su manera de entender fue la incorrecta, ¿no? En vez de repente, ¿no? Se sintió envidia de su hermano, ¿no? Porque ¿no? Dios lo mira mejor que me mira a mí, ¿no? Entonces él lo llevó a hacer lo que le hizo hacer, ¿no? Entonces, desterremos o sea, evitemos y desterremos de nuestra vocabulario cristiano de que el hombre nace malo, ¿no? Por eso no. digo que ustedes van a encontrar siempre, de repente en otras denominaciones, la frase depravado, ¿no? El hombre depravado, ¿no? Pero el hombre no es depravado, ¿no? O sea, no es depravado en el sentido de que no nace depravado, ¿no? Seguimos entonces. Mm. Eh, Se nos advierte diciendo cuiden, miren, ¿no? Según la versión según la versión de la Biblia que tengamos, la palabra griega es blepo, ¿no? La más cercana es la Reina Valera del 60, que es mirad, mirad, ¿no? Que esto que ha pasado con los de Cades Barnea no suceda con nosotros, ¿no? No nacemos como incrédulos que no pueden ayudarse a sí mismos. Incluso el cristiano, si no tiene cuidado, puede desarrollar esta disposición y tener un corazón que se aparte del Dios vivo, ¿no? Eh,
qué es lo que pasaría, por ejemplo, ¿no? Si un hombre, si un cristiano que peca, bueno, ¿no? Relaja, se relaja, ¿no? Dice, bueno, pero ese pecado es chiquito, ¿no? Va relajando y se vuelve un practicante del pecado, ¿no? Entonces ya una persona que se practica el pecado lo hace deliberadamente y volvemos a lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Que se vuelve una persona mala, ¿no? Se enferma de pecado, entonces esa persona evidentemente ya se vuelve incrédula, ¿no? La misma palabra griega que se traduce como apartarse es usada también en Romanos 11, donde Pablo se refiere a la apostasía y el rechazo de Israel a creer, ¿no? En el versículo 13 encontramos anímense unos a otros, dice, para evitar el final desastroso que resulta de apartarse. Es necesaria la ayuda de la exhortación diaria o aliento de los demás, ¿no? Por eso es importante congregar, por eso es importante la iglesia. El versículo 13 sirve de comentario para lo que vamos a ver más adelante en Hebreos 10:25, ¿sí? Lo que podrían estar deslizándose necesitan diariamente la exhortación que se estudia en ese pasaje. Sin embargo, este pasaje también es útil para todos nosotros, ¿no? Debemos exhortar. Ahí donde especifica al decir hoy. Claro, hoy. O sea, Claro, ese es tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo, hoy. claro. Si hay un momento para animarnos, exhortarnos, no es mañana, ¿no? Es Ya, hoy, ¿no? Hoy, ya. ¿no? Entonces, debemos exhortarnos los unos a los otros siempre que tengamos la oportunidad. Ya. Ahora, exhortarnos no implica, no es llamar la atención, condenar al hermano, ¿no? No, no, Entonces, no. puesto que la exhortación implica el ayudarnos los unos a los otros a permanecer fieles, ¿no? Entonces, como veremos, significa congregarnos, o sea, 10:25, congregarnos para exhortarnos más y más, ¿no? Sí. No, y no exhortarnos a congregarnos más, ¿no? O sea, no es es congregarnos para exhortarnos, no exhortarnos para congregarnos, ¿no? No sé si se me entiende, ¿no? O sea, no es O sea, dicen, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, Ujú, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, sí, ujú, ¿no? ajá. Dice, Ya, a medida que el peligro se agudiza, ¿no? sí. Ujú. Es necesario exhortar más, ¿no? La urgencia es enfatizada mediante la frase, como bien decía Ramón, el texto dice, mientras se diga hoy, ¿no? Sí. No, Ujú. no, ¿cuándo vas a hacer eso? Hoy. No, ahorita, o sea, si fuese, si hubiera sido en Perú, diría ahorita, ¿no? Sí, bien peruano, Ahorita, ¿no? Ahorita, ahorita. ahorita. El destino del alma podría depender de lo que se haga hoy, ¿no? Mm, La presión sobre los judíos cristianos de parte de los judíos fuera de la fe habría sido un atractivo tentador, ¿no? Incitando a estos judíos de afuera, ¿no? A dejar a Cristo y servir de nuevo al judaísmo, ¿no? Por lo tanto, como pidió Pablo con insistencia en Gálatas 6:1-2, hemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Eso nos dice Pablo en Gálatas, ¿no? Hay que sobrellevar la carga, ¿sabes? Eh, y eso es, como siempre les digo, ese es el objetivo del cristiano, o sea, ser piadoso, ¿no? ¿Qué pasa con las mm, iglesias? ¿No? La iglesia no está para castigar, amonestar, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, oye, ese hermano ten pecado, hay que castigarlo, ¿no? Hay que suspenderlo, ¿no? No, eso no es el propósito de la exhortación, ¿no? Entonces, el propósito del hermano es recogerlo, entender las causas del pecado y llevarlo de nuevo a la senda de Cristo, ¿no? para Eh, restaurar. a restaurar, ¿no? O sea, creo que la mayoría a veces se olvida de eso, ¿no? El exhortar es restaurar, Ajá. o es animar a que, a que entre todos sigamos, ¿no? Sí. Sigamos perseverando, ¿no? Santiago nos recordó que restaurar un hermano extraviado en realidad el resultado que se da es que se salvará de muerte un alma, ¿no? Eso lo leemos en Santiago 5:19-20, ¿no?
Lo cual ciertamente no está hablando de salvar su vida física, de ir de morir, ¿no? O sea, de una muerte física, ¿no? No está hablando de eso, sino que el autor estaba hablando de la muerte que implicaba la perdición eterna. O sea, en realidad, como les digo, muchas veces hemos escuchado que le pedimos a Dios, y eso creo que lo hemos experimentado de manera cercana, de una u otra forma, todos nosotros, ¿no? Cuando tenemos a alguien enfermo o alguien, ¿no? Pedimos que se sane, ¿no? Pedimos salud física, ¿no? Pero lo principal y lo que debe primar sobre todo es la salud espiritual, ¿no? Entonces, a veces no entendemos los designios de Dios, que siempre debemos entender que son para mejor, pero lo que nos debe preocupar es que si esa persona tiene si la salud espiritual de las personas que nosotros queremos, nosotros, de las personas que están en nuestra congregación, en realidad de cualquier persona que está a nuestro alrededor, ¿no? De la salud espiritual de cada uno, ¿no? Si fracasamos, evidentemente, en ayudar de esta manera, puede que algún hermano en Cristo se endurezca por el engaño del pecado, ¿no? Como dice el texto. El pecado es engañoso, ¿no? Porque aparece bajo la ilusión de ser placentero, ¿no? Si el pecado fuese feo, nadie pecaría, ¿no? El pecado tiene la capacidad de prometer mucho más de lo que puede ofrecer. Esto se hace totalmente evidente en el borracho, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplos más tangibles, ¿no? El adicto, o incluso en la persona que busca simplemente el placer casual, ¿no? Que no piensa cuidadosamente en los resultados de sus actividades indulgentes, ¿no? Porque si una persona pensara bien, no haría todas esas cosas, ¿no? O sea, la persona que, ¿no? Que, por ejemplo, no busca placer casual, no haría, pues, si es una persona casada, no haría daño a su familia, ¿no? Si por ahí se va a ir, tiene una enfermedad, no, ¿por qué me enfermé? Pues lo hubieras pensado antes de hacer lo que hacías, ¿no? Pero obviamente cuando uno peca, tu mente como que no piensas, ¿no? No puede haber placer que dure fuera de Cristo, ¿no? La paga del pecado no solamente es la muerte, sino también la adicción a las prácticas en las que uno toma placer, ¿no? Evidentemente hay veces que el pecado tiene consecuencias después de dejar de pecar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tú te enfermas una persona se enferma de SIDA, por ejemplo, ¿no? ¿No? De HIV, ¿no? Esa persona puede arrepentirse, sí, ¿no? Claro, Puede cambiar su vida, sí, pero también. las consecuencias del pecado van a vivir mientras él esté en esta tierra, van a quedar con él, ¿no? Entonces, hay que pensar, ¿no? Por eso, la llamada de atención de usar también la cabeza la fe implica no solamente usar el corazón, sino usar la cabeza, ¿no? El peligro presentado en el versículo 12 es de apartarse del Dios vivo, ¿no? El dejar los principios defendidos por Cristo y sus apóstoles no es solamente desertar de Cristo, sino también es alejarse de Dios. Por lo tanto, la vida de uno en Cristo está unida a lo que uno cree acerca de los requisitos de un estilo de vida según Dios, ¿no? A los que habían perdido sensibilidad a la lascivia, Pablo les dijo, ¿no? Más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, citando Reina Valera, ¿no? Eso lo dice en Efesios capítulo 4, 19, 20, ¿sí? ¿No? O sea, esta gente practicaba, o sea, eran cristianos, pero habían perdido, como se dice, sensibilidad, o sea, como que ya no lo consideraban tan malo, o no lo consideraban malo de plano, la lascivia, ¿no? Entonces Mm, Pablo le dice, entonces no han aprendido nada, ¿no? ¿No? No han aprendido nada de Cristo, ¿no? Cuando uno aprende a Cristo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es aprender de Cristo, de vivir como Cristo, ¿no? Aprende a cómo vivir y no se entrega, evidentemente, a la sensualidad, lo cual es evidente en el contexto de Efesios 4, ¿no? Lo que aprendemos sobre Cristo determina, por lo tanto, la forma en que vivimos, ¿no? Más de lo que decimos, ¿no? Es cómo vivimos lo que hace
o lo que hace la gente convertirse, o como hemos dicho, cómo predicamos nuestro cristianismo, no con la boca, sino con nuestros actos, ¿no? Cómo vivimos, ¿no? Entonces, podríamos tener como un eslogan, ¿no? Entonces, somos lo que hacemos. Si practicamos lo que es contrario a Cristo, entonces renunciamos a Él y nos apartamos del Dios vivo, ¿no? ¿No? Si somos cristianos, vivamos como Cristo, ¿no? Si no, no podemos decirnos cristianos. Algunos han expresado lo que piensan de la siguiente manera, ¿no? No es lo que haces, sino lo importante simplemente es tu relación, ¿no? O sea, ¿no? Con Cristo, ¿no? Tus obras no importa siempre y cuando tengas una relación personal con Jesús, ¿no? Otra frase que de repente hemos escuchado es, no es lo que haces con lo que cuentas, sino lo que eres, ¿no? Lo que hagamos es es una fuerte indicación de lo que hay en nuestros corazones, ¿no? Del mismo modo que nuestro hablar muestra el verdadero interior de la persona. Esto explica por qué seremos llamados a dar cuenta, ¿no? De toda cosa ociosa, ¿no? El texto que nos ocupa insinúa que somos lo que hacemos. A ver, un segundo que... Nadie, pues, entonces, si el texto en lo que nos ocupa insinúa que somos lo que hacemos, si practicamos lo que es contrario a Cristo, entonces renunciaremos a Él y nos apartaremos del Dios vivo. Nadie puede separar lo que es de lo que hace, ¿no? Tal clase de pensamiento imaginativo son inteligentes, sin embargo, no tiene fundamento bíblico. No podemos hacer separación de entre el haber conocido a Cristo y conocer sus enseñanzas acerca de cómo vivir, ¿no? O sea, conocemos a Cristo, pero ¿te comportas como Él? No puede haber separación de ambas cosas, ¿no? Si eres de Cristo, no solamente porque lo has conocido, sino tienes que ser de Cristo porque vives, ¿no? Sus enseñanzas, ¿no? De cómo vivir. Hemos visto dos advertencias en Hebreos hasta ahora, ¿no? En primer lugar, ¿cuál fue la primera? Hemos observado el peligro de deslizarnos, lo cual sugiere indiferencia, ¿no? Eso lo vimos en el capítulo 2. El segundo peligro que se hace notar es la falta de fe y la desobediencia consiguiente. Los antepasados de los hebreos habían exagerado el poder que se avecinaba e ignoraron el poder de Dios que evidentemente habían tenido a su disposición. Al haber hecho esto, perdieron la recompensa prometida. Su falta de fe los condujo a la desobediencia y a su propia destrucción. Tenemos que aprender de sus experiencias para tener cuidado, de no perder nuestra recompensa prometida, destruyendo así nuestro progreso espiritual. Versículos 14 y 15 nos hace hincapié en retengamos firme. ¿Qué cosa vamos a retener firme? Como participantes de Cristo podemos realmente beneficiarnos de Cristo o hacernos sus compañeros al sujetarnos de nuestra fe. Como santos que somos, estamos espiritualmente unidos al Salvador, habiéndonos hecho uno con Él en el bautismo. Nos convertimos en participantes con Cristo de las grandes bendiciones de su reino, el cual no puede ser conmovido, ¿no? Si alcanzamos esta meta, habremos obedecido el mandamiento que se asevera en 1 Corintios 1:10, ¿no? Si se acuerdan todavía, en cuanto a hablar lo mismo y ser espiritualmente uno, ¿no? Esto es el resultado de estar en Cristo, lo cual nos permite llevar frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Vemos Efesios 2:10 y Juan 15:1-8, ¿no? O sea, frutos de vivir en Cristo, ¿no? En su oración por los apóstoles y por nosotros, Jesús expresó la meta de que los cristianos sean uno en nosotros, es decir, en Dios y en Cristo, ¿no? Eso lo leemos en Juan 17, 20, 21. Vamos a leer ese pasaje, ¿no? Vamos a buscar Juan 17, 20, 21. Reina Valera contemporánea. Dice acá, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Ajá.
Muchos suponen que las divisiones en el mundo religioso son prueba de que hemos utilizado las escrituras incorrectamente. Ellos defienden el punto de vista de que debemos ignorar las diferencias doctrinales y unirnos, ¿no? Pasando por encima de asuntos triviales. ¿Qué es, ¿Esa es la clase de unidad que Jesús previó en su oración? Las divisiones son generalmente causadas por añadiduras hechas a la Biblia, o mala lectura de la Biblia, ¿no? O hacer doctrinas de un pasaje de la Biblia sin tener pasajes cruce, ¿no? ¿Sí? Sobre la base única de la Biblia podemos estar unidos y ser totalmente participantes con Cristo, ¿no? Hoy continuamos en un estado de prueba. Para estar seguros de que en la última instancia tendremos todo lo que la frase participante de Cristo quiere decir, tenemos que estar firmes y Pablo dio seguridad de que el Evangelio salva a los que perseveran en él, lo retienen y no han creído en vano, ¿no? Creer en vano tiene que significar alguien que deja su fe y no la retiene hasta el final, ¿no? O sea, eso es creer en vano, ¿no? O sea, es que se te queme el pan en la puerta del horno, ¿no? Ya estás llegando ¿no? Dejaste tu fe, ¿no? No perseveraste. Eso es creer en vano, ¿no? Eso es cuando leamos en las escrituras creer, ¿qué es creer en vano? O sea, no es porque creí, ¿no? Y me equivoqué, ¿no? Sino que creí y no perseveré, ¿no? Podemos perder nuestra unión con Cristo mediante la negligencia o la desobediencia, ¿no? Tenemos que retener o perdemos nuestra corona, lo cual supone que alguien nos puede quitar la corona, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que hemos de retener? Ahora, ¿qué es lo que vamos a retener? No es la mera profesión de una religión, ¿no? O sea, ser cristiano solamente te dice, bueno, voy a ser cristiano, ¿no? Me congrego, leo mi Biblia, oro, ¿no? Entonces yo soy cristiano, ¿no? No es solamente ejercer una religión. Pues alguien podría expresarlo y no tener una verdadera piedad, ¿no? No es el celo partidista ni sectario. Puede que alguien exprese tal celo como un fariseo, por ejemplo, ¿no? El cual se preocupa solamente por su posición y no por el bien de Cristo y su iglesia. No es una mera honestidad, pues alguien podría ser honesto por razones comerciales y no tener una verdadera dedicación al Señor. Algunos en el día del juicio podrían tratar de discutir con el Señor porque fueron sinceros en sus falsas creencias en los que llevaron a desobedecer a la voluntad de Dios. Y Jesús les dirá, como el pasaje conocido de Mateo 7, 21 a 23, nunca los Los conocí, conocí. nunca los conocí, ¿no? Porque hay una, no sé si han escuchado alguna vez la expresión de que uno puede estar sinceramente equivocado, ¿no? Uno puede tener una doctrina o una forma de pensar que cree correcta, pero eh, no lo es, ¿no? Como por ejemplo esta de la predestinación, ¿no? Entonces, ¿no? Tú puedes decir, no, pero la Biblia dice que que crees será salvo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero tú no lo has cruzado con todos los textos, y son muchos, que dicen que el que no persevera pierde su fe. Se pierde la gracia, ¿no? Entonces, no, pero estuvo, ¿no? Por creer de corazón y de manera sincera esa doctrina, sin usar su cerebro también para poder leer y entender lo que idealmente Cristo quiere de nosotros, ¿no? Entonces ahí esa persona está sinceramente equivocada, ¿no? Hasta que alguien o algo le haga abrir los ojos y le lleve de nuevo a las escrituras y analizar las escrituras, ¿no? Hemos de perseverar en el amor de Dios y de Cristo en cuanto en el cuidado de nuestros corazones, en la comunión con Dios y en el estudio cuidadoso de la Biblia. Debemos controlar nuestro temperamento y asistir regularmente a los servicios de adoración. Ojo, no estoy diciendo clases, estoy diciendo el servicio al culto, al menos. Vayan al culto. Hemos de Claro. perseverar en los deberes que tienen que ver con el hombre interior, pero también en los deberes para con los demás, ¿no? No sirve de nada yo cultivar mi corazón y yo portarme bien, ¿no? Y yo voy a ser Dios agradable a ti, sino es también que también me implica tener compromiso con los demás, ¿no?
Se nos enseña a evitar la mundanalidad, la inmoralidad, la deshonestidad. No puede haber tal cosa como un cristiano mundano, ¿no? No existe eso, no debería existir, ¿no? Pues sin embargo existe, ¿no? ¿No? He escuchado el cristiano de domingo nada más, ¿no? O sea, del modo que no puede haber una persona alta y baja a la vez, o sea, es una incongruencia, ¿no? Alguien podría ser un discípulo discreto, ¿no? Como lo fue Jesús de Arimatea, por ejemplo, ¿no? Pero ese secreto no puede permanecer por mucho tiempo. Nuestra perseverancia tiene que durar en tanto que se dice hoy, ¿no? Lo cual quiere decir mientras haya vida. No, está como el himno que siempre que nosotros cantamos de domingo, ¿no? Este es el día. No, no, este es por decir, este es el momento, ¿no? La puerta está abierta a la misericordia de Dios precisamente esa cantidad de tiempo, ¿no? Así como los judíos santos del siglo I constantemente tenemos que hacer un esfuerzo para no dejar de que nuestros corazones se endurezcan o se vuelvan indiferentes. Tenemos que evitar lo que le sucedió a los israelitas en el desierto. Y para terminar, estos versículos del 16 al 19, entonces la idea de estos versículos es no provoquen a Dios, ¿no? A ver, ¿dónde se me fue ahí está. El autor de la presente carta desea que los cristianos hebreos supieran que nadie escapará de la ira de Dios sin permanecer fiel hasta el final. Para probarlo, les recordó que muchos cayeron en el desierto. Qué trágico fue para los israelitas provocar a Dios después de que éste lo que éste había hecho por ellos, ¿no? Muchos fueron los que se perdieron, tal vez 90 por día, de acuerdo con un estimado, ¿no? Alguien hizo los cálculos y más o menos fueron 90 israelitas por día, más o menos, ¿no? Los que se perdieron, ¿no? Entonces, ¿con quiénes estuvo disgustado? ¿No? Como suele suceder, Dios se enoja con los que pecan, ¿no? Y evidentemente no fueron los más jóvenes inocentes los que sufrieron la muerte en el desierto, sino a ellos se les permitió entrar a la tierra prometida. La ira de Dios más bien fue dirigida a los que protestaron y a los inmorales que pecaron y cayeron. Estos tuvieron todas las oportunidades, ¿no?, para conocer más de la amorosa guía de Dios. Sin embargo, no aprendieron, ¿no? Por culpa de su desobediencia, sus cuerpos cayeron en el desierto, ¿no? El entristecer y enfadar a nuestro Padre Celestial constituye una tragedia por la que pagaremos graves consecuencias. También podemos constritar el Espíritu Santo con nuestro pecado. Los israelitas no tuvieron fe y merecían morir inmediatamente como le sucedió a 10 de los 12 espías, ¿no? Sin embargo, Dios permitió que algunos murieran en forma natural durante los 40 años del desierto. Fue la oración de Moisés la que previno una destrucción repentina, ¿no? Todo lo que estoy contando ahorita está en Números capítulo 14. ¿Sí? O sea, si ustedes de repente en su estudio personal quieren recordar todo lo que estamos hablando de qué acontecimiento está pasando, es Números capítulo 14. ¿Sí? Tenemos que aprender del desatino de Israel. O sea, Israel metió la pata y lo metió hasta el fondo. Entonces, no hagamos lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? El juramento de Dios del versículo 18 se refiere una vez más al Salmos 95, el cual fue citado y sigue siendo citado en este capítulo 3, ¿no? Dios juró en Deuteronomio 1, 34-35 que Israel no entraría a Canaán. El mismo pecado que mantuvo a Israel fuera de Canaán, esto es, la falta de una fe segura, podría dejarnos fuera del cielo. Todos los milagros y grandes experiencias de los israelitas al dejar Egipto y durante el desierto no pudieron evitar que recibieran el castigo de muerte antes de cruzar el río Jordán. De manera similar, aquel que alegue haber tenido una gran experiencia no posee ninguna seguridad real del cielo y a menos que obedezca los mandamientos del Señor. ¿Sabes? ¿Quieres entrar al cielo o a la tierra prometida?
¿no? Obedece, ¿no? Obedece. No hay otro camino. La causa del problema tratado en Hebreos la constituye la incredulidad o falta de confianza en Dios y su bondad. La falta de confianza constituye la causa de la mayoría de nuestros problemas actuales en la vida, ¿no? Cuando un hombre pierde confianza en Dios, estará en un océano sin costas y lleno de remolinos, piedras, de arenas movedizas, y donde es imposible encontrar un anclaje seguro, ¿no? Su casa no está sobre la roca, por decirlo así, ¿no? Por poner un ejemplo bíblico, ¿no? Puede que otros a nuestro alrededor se inquieten, pero sin embargo todos nosotros podemos permanecer tranquilos en una fe firme, ¿no? El resultado por la insensata falta de confianza en la bondad de Dios por parte de los antiguos israelitas fue que no pudieron entrar en el reposo de Dios, ¿no? O sea, fue su paga por ser insensatos, ¿no? Para ellos esto significó nunca ver Canaán, ¿no? La aplicación para nosotros tiene que ver con no lograr entrar al cielo, nuestro reposo final. No, no debemos dudar de la absoluta veracidad de la palabra de Dios. Al usar la frase y vemos que, dice en el versículo 19, es claro que el autor dedujo que su razonamiento sería palpable. La palabra desobedecieron del versículo 18 equivale a la frase a causa de incredulidad del versículo 19. El Nuevo Testamento a menudo equipara la obediencia con la fe y la desobediencia con la infidelidad, ¿no? Por ejemplo, en Juan 3:36 hace de creer la antítesis y el no obedecer, ¿no? O sea, son antónimos, ¿no? No obedecer es lo contrario a creer, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos entender entonces? Que creer implica, o sea, el creer implica obediencia, ¿no? Entonces, sigamos esforzándonos a ser obedientes y llenarnos de fe con el fin de llegar a su reposo, ¿no? Hasta ahí el análisis de este texto, ¿no? Algunos apuntes finales, de repente, ya un poco resumiendo el capítulo 3 que quieran ustedes agregar, comentar, ¿no? Bueno, el número 14 es una buena ayuda para entender de lo que está hablando el autor de Hebreos, ¿no? Ahí, todo lo que pasó ahí está en número 14, ¿no? Por algo a nosotros nos enseñan, ¿no? Desde un comienzo que Dios no nos obliga, ¿no? Él nos muestra el camino angosto y el camino ancho. La Biblia nos ofrece lo que vas a encontrar en el camino angosto y en el ancho vas a encontrar lo que se vive en el mundo hoy en día, ¿no? Ujú. Entonces, para nosotros que ya hemos recorrido el mundo muchos años, eh, pensando de que nos estábamos muy bien, sin necesidad de pedirle a Dios y todas estas cosas, es la ignorancia más que nada, ¿no? Porque uno dice, sí, sabemos que existe Dios, que creemos en Él, pero no aplicamos esa creencia en realidad. Ujú. Nos cuesta trabajo cuando uno regresa, cuando uno recién se arrepiente y entra al camino angosto. Ahí van a encontrar, pues, el 10, el 80% que hacíamos afuera ya no lo vamos a hacer. A ver, un 10% todo lo que sea bueno, ¿no? Empezando por amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos que encierran esos 10 mandamientos prácticamente. Entonces, es importante que nosotros, como decir, nos alimentemos todos los días, porque si dejamos de alimentarnos, nos revuelcan las enfermedades, pues los vicios y regresamos nuevamente, retrocedemos, como dicen, ¿no? Por eso depende de uno mismo. Por eso oramos y le pedimos a Dios que moldee nuestro carácter, porque a veces nos bajamos de la cruz por un problema que podamos tener y es un decir, no nos bajamos de la cruz, o sea, nos apartamos por el momento del camino angosto para reclamar lo que es necesario, ¿no? Porque siempre hay discusiones, pleitos, problemas. No tanto ahora, ¿no? Porque en este caso, ¿no? Cuando paseaba, a cada rato me bajaba de la cruz porque me enfrentaba con colegas mismos, ¿no? Que
que cerraban, te quitaban el pasajero y comenzaban con sus groserías y todas esas cosas que uno ya no puede hacer eso. No, me enseñó, pero este ya me está agarrando de cholito y se baja uno de la cruz, como decían. Güey. A mí me ha costado trabajo, bastante, pero le doy gracias a Dios porque he perseverado y sigo perseverando hasta llegar a la meta. Esa es la verdad para mí. Claro, es como digo, es un llamado de atención a perseverar, ¿no? Y es que no hay otro camino, no hay otro camino. Entonces, tú quieres entrar, es perseverar, ¿no? Es obedecer, ¿no? El obedecer y creer es lo mismo, ¿no? Dios todo, Eh, con- Ujú. Dios todo lo ve y va viendo el cambio en uno, ¿no? Que sabe que como cuando oramos estamos en este mundo, perdónanos siempre, vamos para que nos libere de esas cosas. A todos nos pasa, pero ya no es como antes, porque ni cuenta nos dábamos que pecamos y parecía que uno, gané la pelea, decía, ¿no? Pero estamos mal. Yo conozco Vamos, muchos amigos, antes amigos, hermanos que se han apartado, así como comentabas hace un momento, se han apartado. No han podido resistir, no se alimentaban, pues ellos creen que con ir una sola vez a la iglesia y ya no vas, y ya no agarras ni la Biblia, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, todos creemos en Dios, pero no aplicamos lo que Dios nos pide que hagamos. Así es, así. ujú. Ramoncito, algo que quieras Sí, saber? justo a lo que último que decía Juan, ¿no? Justo hablaba de amigos y eso es cierto, ¿no? Mucho tiene que ver en un tiempo antiguo la incredulidad, ¿no? O sea, no hemos tenido conocimiento y por ende creíamos que lo que hacíamos es lo normal, lo correcto, hasta cosas que se practicaban en casa, lo seguíamos practicando, pues lo que es de repente mucho licor, las fiestas y las palabras oeces, y porque es una rutina en el hogar y crees que eso es normal, ¿no? Pero como dice Juan, ¿no? Hemos aprendido la verdad, ¿no? Pero ahora en este andar de vida espiritual ya vamos aprendiendo un poquito más de las cosas también, ¿no? Justo tomás el tema ahorita que dijiste de que a veces se enseña, ¿no? Y también es, como dijiste, que peca también el que acepta, porque no es que este, refute al profesor, ¿no? Ujú. Sino que está en uno también, ¿no? O sea, ¿no? Porque dijiste, ¿no? Que, o sea, de repente digo, no, los incrédulos es porque no sabían, pero si se dejaron guiar por alguien que les enseñó y se dejaron guiar por eso y no es la verdad o el camino es el equivocado, o sea, hay incredulidad, ¿no? O sea, te has dejado guiar, entonces ese es el error también, ¿no? De no poner de parte una, ¿no? O sea, no, tenemos la fe, tenemos creemos, pero a veces hay que poner un poquito más allá de eso, ¿no? No te digo que todos de repente tenemos que sentarnos a estudiar, sino, pero es necesario porque al haber y ver muchas congregaciones en el camino, ¿no? Decir, y estos, ¿no? Aunque el Señor dice por ahí, no se preocupen, déjenlos que hablan de Dios, ¿no? O sea, todos hablan de Dios, uno más que otros, No unos juzguen, no sí, juzguen. claro, ¿no? Entonces, dejémoslo, ¿no? Pero, y como dijo este segundo, ¿no? Somos los de los 144, ¿no? Porque todo el mundo cree que solamente se van a salvar 144 porque la Biblia dice 144, ¿no? Ujú. Pero hay que averiguar, hay que aprender, hay que estudiar, ¿no? Y otra cosita también que ahorita dijo Juan con respecto a, a que uno ve, o sea, está en uno el restaurarse, el mejorar, pero leyendo el 13, ¿dónde está? Acá. Antes es exhortaos los unos a los otros cada Ujú. día. Entre tanto se dice hoy, o sea, por hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces Ujú. acá va también un poquito más allá, ya a una labor de grupo, ¿no? Exhortando, ¿no? Si yo sé que alguien está en error,
pues exhortándole, ¿no? O sea, no como dijiste, no mandándolos No lo mate. no mandándolos al hoyo, que No lo muchas mate. veces, y yo lo he visto al inicio de mi fe en las congregaciones, se manejaba la cosa un poquito más drástica con respecto a este tema, ¿no? Y a veces se dejaba de lado a las personas porque tuvieron alguna situación complicada en su vida cotidiana, pero ese no es el hecho, sino es exhortar para, para restaurar, ¿no? Para restaurar, para corregir, ¿no? Para volverlos al camino, ¿no? Porque, como dice incluso el versículo, dice que no vayas, que uno mismo también vaya a pasar por lo mismo, ¿no? Vayamos a caer en lo Mm, mismo, ¿no? ¿Mm? mm, Y prácticamente veo que bueno, hasta el momento, en estos 3 capítulos, siempre hay mucha exhortación, ¿se entiende? Porque el pueblo está regresando hacia el judaísmo, ¿no? Como siempre lo hemos recalcado, ¿no? mm, Entonces la idea es esa, fortalecer al individuo, ¿no? Al hermano para que se mantenga en la fe, ¿no? Y teniéndolo a Cristo siempre en primer lugar, ¿no? Que es sobre todas las cosas, ¿no? Eso, más que nada, ¿no? mm, Y eh, enseñando que a veces nos toca, bueno, tenido la situación personal, conversar con hermanos que a veces te enteras, ¿no? Que están pasando momentos difíciles, que hay veces el mismo hermano, el hecho de no ser sincero, no sincerarse, ¿no? De decir, tengo esto, bueno, es lógico, no lo anuncia por temor, por X mm, cosas, ¿no? Pero si llega la oportunidad de tener conocimiento, tampoco lo vamos a publicar, sino acá viene ya exhortándonos unos a otros, pues, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? En el libro de Hebreos, bueno, hasta el momento lo leído, ¿no? De restaurarnos, porque mm. estamos expuestos, ¿no? En el caso de ellos, en ese entonces, a la presión del judaísmo, y en nosotros, de repente, en nuestra vida vieja, ¿no? En nuestra No, vida pasada. claro, no solamente nuestra vida vieja, sino la presión de los medios de comunicación, del Todo, todo, entorno, de todo. todo, genera una presión. Sí. Se me viene a la mente un pasaje que hemos estudiado ya en 1 Corintios. Si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando decimos que una persona puede estar equivocada, sinceramente equivocada, ¿no? Acuérdense ustedes cuando hablaban de los ídolos y Ujú. participar de esto de los ídolos, decían, ¿no? Cuidado con los hermanos débiles en la fe, ¿no? Porque no solamente tú al cometer pecado, ¿no? Que tú creías que no era tan pecado, ¿no? Sí, pero yo voy al templo a hacer mis negocios, ¿no? O sea, a juntarme con ciertas personas, ¿no? Pero yo sigo siendo cristiano, ¿no? Porque yo en mi cabeza sé que es lo correcto y lo que no es, ¿no? Pero evidentemente participaba, pues, de actos que ofendían que podían ofender definitivamente ofendían a Dios. Pero no solamente el problema era esa persona, sino los débiles en la fe que podían ver eso y tomarlo como, bueno, si lo hace, pues lo puedo hacer yo y no pasa nada, ¿no? Entonces, cuidado con las doctrinas que uno suele abrazar sin más ni más. O sea, porque lo dijo el pastor o porque lo dijo un hermano que tiene muchos años en la congregación o un Eso. hermano que tiene... no, porque ese hermano nació en la iglesia, ¿no? Ya no, 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 no. Entonces no. Y eso es una cosa que yo siempre trato de decirles a ustedes en las prédicas o los estudios, ¿no? O sea, yo soy un hermano más que de repente necesita muchísimo más de Dios que ustedes, pero está en cada uno, como le digo, no solamente creer con corazón, o sea, con Sí, sentimiento, sino usar la cabeza y usar el intelecto para leer y analizar, ¿no? sí. Oye, de repente Julio se pasó de hereje, se mandó y dijo una cosa que no era, ¿no? Y tengo que, si es así, pues no tengo problema, porque no solamente es que, no me equivoqué y bueno, sino que también yo me pierdo y no solamente yo me pierdo, porque alguien me escuchó decir, de repente me toma literal las cosas y pues yo me estoy llevando a alguien al otro lado sin querer, ¿no? Entonces, Mm. está,
está el compromiso de uno de la fe en creer y creer con todo, ¿no? O sea, con corazón, intelecto, con los actos de la vida diaria, etcétera, ¿no? Así que por eso hay que animarnos, por eso hay que exhortarnos, ¿no? Por eso es que es tan necesario la vida congregacional, ¿no? O sea, eh, y es por eso que muchas veces decimos qué tan bueno o malo es tener el Zoom en el servicio, ¿no? Lo que nació como una necesidad por la pandemia, quizás estamos haciendo algo malo en extenderlo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, hay que animar a los hermanos a congregar físicamente, no solamente congregarnos, a llamarnos, a exhortarnos, a preocuparnos y entender, a atender esos lazos que no se da en nuestra congregación, creo yo, nos llevamos, creo yo, bastante bien, ¿no? Como hermanos, pero imagínense en congregaciones que son de cientos, de miles, donde, o sea, yo no digo que esté mal que sea tan numerosa la congregación, pero digo, ahí es un poco más difícil el tener esos lazos de exhortarnos, preocuparnos, del andar uno con otro, preocupándose por el que estén en el camino, ¿no? El Sí, cuando camino, ¿no? el volumen a veces es un poco descontrolado, no se Ujú. puede. Incluso justifican a veces no hacen la cena lo esto porque serían, pues, cuánto tienen que servir todos los domingos si practicaran la cena, y a veces justifican de no hacerlo todos los domingos, ¿no? Mm. Pues un montón. No, se puede, porque en Estados Se Unidos lo puede, sí, hacen. pero por eso te digo, pues justifican, se justifica a veces. Hay Ah, iglesias grandes, ¿no? Hay iglesias grandes en Estados Unidos y yo no te voy- tú no me cantidad. vas a dejar mentir, promoción No, porque tú lo has visto. ¿qué pasa? Pero Que este, la, el deseo de hacerlo mm, hace de que se tomen decisiones, ¿no? Es muy práctico, por decir, con respecto, ya que toqué el tema de la cena. Allá tú llegas y en el hall agarras tu copita y el pan viene incluido en la tapita, ¿no? O sea, es un claro, solo, sí. viene la copita con el jugo y encima otra tapita donde está incluido el pan. Y tú vas a tu asiento y en el asiento, en las bancas hay un saliente con huequitos que pones tu cena ahí, ¿ya? Lo pones ahí, listo. Entonces llega el momento de la prédica o el momento ya de que toca la cena, oran por la cena, ¿no? O por las dos partes, y entonces tú agarras y te sirves nomás. Y luego a la salida te vas y afuera hay un tacho y botas tus descartables. Y Ujú, son bastante gente, ¿no? Entonces por eso que el deseo de hacerlo, el querer hacerlo, porque así se manda, se da la forma de cómo hacerlo, ¿no? O sea, ujú, no se hace en un mundo, ¿no? Pero a veces acá sí, pues, que hay veces la incomodidad o el deseo no el deseo, sino la dejadez, vamos a decir así, ¿no? Porque una vez me acuerdo que hubo un culto unido en Panamericana Norte, ¿no? Y había que hacer, pues, ya éramos un montón, ¿no? Y tuvieron que hacer por bloques para poder servir la cena, ¿no? ¿No? Pero si hubiesen aplicado el sistema ese de las copitas, bueno, es que acá tiene que ver mucho el factor, a veces, facilidad de todo, bueno, de ingredientes, de todo, ¿no? Para poder cumplir, ¿no? Pero cuando es el deseo y es un mandato, algo que tenemos que hacerlo, se da la forma. mm. ¿Mm? Eso digo, ¿Sí? hay que obedecer. Esa es Sí, esa es la única forma de entender las cosas, ¿no? Hay que sí, obedecer. sí, sí. Ajá. Bueno, hermanos, entonces con esto acabaríamos el capítulo 3, ¿no? Ya. Y como le digo, como les decía, yo optimista, pensé agarrar 4 días, pero ya veo que no. Y mejor así, y mejor así. No, sí, se Eh, puede comentar, se puede conversar y de bueno, repente, vamos a entrar a los primeros 4 versículos del capítulo 4 en la próxima semana. ya. Ujú. Los van estudiando. Si tienen Biblia, de repente con referencias cruzadas, ¿no? Vayan haciendo un poco las referencias cruzadas.
En Hebreos van a encontrar muchas referencias cruzadas, como se habrán dado cuenta, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 95, ha hecho el análisis capítulo 3, hemos visto en números 14, números capítulo 14, porque son escenarios que van a tocar, siempre van a tocar en el Antiguo Testamento, porque esta carta va dirigida a judíos cristianos, ¿no? A judíos hebreos, ¿no? Perdón, a cristianos hebreos, ¿no? Entonces, siempre es bueno leer un poco un capítulo y otro, ¿no? Bueno, hermano, entonces Julio, acabamos el estudio del día de hoy. Gracias, gracias a ti, por gracias. acompañarnos Julito. y nos vemos, Dios mediante, el día domingo en el servicio. De todas Eh, maneras. sí, listo. Listo, cuídense, bendiciones. Saludos Chao, por Juan. casa, Cuídate. cuídense, Dios los bendiga. Gracias, gracias. Gracias, Julito. Saludos a la Chao, chao. familia. Chao, Juan. Segundo, está por ahí no está, creo. No No entró. está. Gracias, hermano. Chao, chao. Gracias.